Al fin. Bueno, pues todo indica que hay, ¿no?, una seria confrontación al interior del Poder Judicial. Pero para disipar rumores, para hablar justo de esta reforma impulsada por el presidente López Obrador y otros temas, a mí me da un enorme gusto recibir aquí en este foro al ministro Javier Lainez. Muchas gracias, ministro. Finalmente, Adela, ya aquí en persona. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad, al contrario, gracias a ti. Ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? Ayer Felicidades. Muchas gracias. ¿Celebraste? Muchas gracias. Porque hay mucha cosa. No sé si hubo tiempo de celebración. Sí, pero con mi equipo, ahí en la corte con el equipo, siempre el pastel. Qué bueno. No, las típicas mañanitas. Qué bueno que no pase, ¿no? Sí, que no pase de noche. Sí. Pues hay que celebrar, hay que celebrar. Ministro, a ver, unos primeros apuntes sobre esto que está pasando y esto que ha pasado esta semana. Se filtró a los medios esto que la ministra Yasmín Esquivel dijo en la Corte de que la ministra presidenta Norma Piña debía renunciar. ¿Qué opinas al respecto? Una primera precisión. Yo no asistí a esa sesión, No asistí a esa sesión. Yo había solicitado desde la semana anterior y avisado según las reglas y protocolos del Pleno, que no asistiría el lunes y por lo tanto pues me lo reportaron de manera indirecta, lo debo de precisar. No obstante, incluso acabo de escuchar a la ministra presidenta en una entrevista señalando exactamente lo que pasó, ¿no? Y como efectivamente algunos colegas me lo reportaron a mí, pues fue en el sentido de que la ministra Yasmín Esquivel habría sugerido en síntesis que la ministra presidenta se hiciera a un lado. Entiendo que esa es las palabras que utilizó, toda vez que no había una capacidad negociadora o interlocutora, sobre todo con el Ejecutivo y también con el tampoco con el Legislativo, y que dar un paso atrás, ¿no? Lo que eso signifique, pues significaría, creo yo, la demisión o la renuncia, ¿no? Y eso entiendo que no hubo, digamos, seguimiento de ninguno de los presentes en esa sesión privada. O sea, nadie la siguió. Entiendo, de la interlocución que se debería de tener o que se habría tenido, pero no hubo seguimiento a esta reflexión. No tuvo eco. No tuvo eco. Ya el martes, desde luego, yo ya estuve y ya ni siquiera fue un tema que discutiéramos ni en privado ni en público. Pero ahí queda, ¿no? Ahí queda. Y ahí luego tenemos también al todavía senador Ricardo Monreal diciendo que pues la ministra ha sido quien ha obstaculizado, ¿no?, la interlocución por un lado y la responsable de que se mande ahora esta reforma judicial. ¿Que es una venganza o qué es? Yo no he hablado desde luego con el senador Monreal. Yo lo que sí te puedo decir es que ni siquiera podríamos estar hablando que ha habido un problema institucional de comunicación. Quiero decirte que la Suprema Corte, sobre todo a partir del año pasado con toda la negociación de presupuesto, con el asunto de los fideicomisos, también tuvimos un contacto muy estrecho, tanto con legisladores como con el gobierno federal, en la Secretaría de Gobernación, para no solo el planteamiento técnico presupuestario, sino ver qué iba a pasar con los fideicomisos en los que el Poder Legislativo, sobre todo, tenía un particular interés. Por otro lado, nunca ha habido un monopolio de interlocución. Eso sí te lo puedo decir yo, porque por eso me parece un poco fuera de lugar lo que sucedió el lunes, si en realidad pues a nadie se le ha impedido que use los contactos que tenga para acercarse a
al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Y ¿Te refieres a los otros Sí, ministros? sí. No la solamente propia- a la ministra presidenta. Así es. O sea, la ministra Ella no Esquivel tiene o la exclusividad de la interlocución. de la interlocución porque, digamos, por los demás han saltado a la institución en encuentros muy distintos donde, hay que decirlo, tampoco hay una posición. Sí hay, entiendo yo, mayoritariamente en favor de una posición, pero pues también hay ministras que han claramente dicho estamos a favor de este cambio. Sí, estamos a favor de esta reforma. La ministra Lenia Batres fue muy clara siempre y está a favor. Yasmín Esquivel también, inclusive con propuestas de cómo graduarla y todo eso. Y entiendo, bueno, que hasta ahí, ¿no? Los demás, es cierto, no creo, mayoritariamente, no la compartimos. Entonces, tampoco puede haber, yo le diría a la ministra Esquivel, bueno, si hubiese una interlocución nueva, vamos a suponer que fuera nueva, pero entonces tendría que ser institucional. O sea, no puede ser que, desde mi punto de vista, que la Suprema Corte lleve una postura en la que diga, bueno, vamos con esa reforma como está planteada, adelante. Ya. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre esta reforma? ¿Cuáles son los riesgos de esta reforma? A mí los riesgos de esta reforma es que a mí más que, digamos, solucionar los problemas que se dice tiene el Poder Judicial. Que debe tenerlos. Claro, tiene sus problemas, exactamente. ¿No? Lo único, Adela, si me permites, es que tienes que tener un diagnóstico relativamente serio de dónde está el problema, cuál es el problema realmente que le afecta a la ciudadanía, a la población en materia de justicia. ¿Es la justicia federal? ¿Qué parte también juega la justicia local? Que es la más cercana y a la primera que se primera enfrenta instancia del ciudadano. Para un feminicidio, para un homicidio, para un asalto, para un robo casa habitación, para un contrato de arrendamiento, para un incumplimiento, para, digamos, la gran cantidad de temas. Es la primera instancia siempre esa justicia. Entonces, pues, si yo trato de tener una percepción cierta, tengo que ver también esos problemas. Y como tengo que verlo del lado de procuración, ¿no? Del Ministerio Público. O sea, tú puedes entrar a la Fiscalía, a una agencia del Ministerio Público, donde te tienen 8 o 9 horas por un robo, ¿sí? Y tu percepción de justicia puede ser esa. No porque los mexicanos o mexicanas sean tontas o tontos. Son cuestiones técnicas, hay que reconocerlo. Les decía yo no creo que en Francia sí todos los franceses sepan que si el Tribunal de Casación, que si el juez de instrucción, que sí. Claro. Lógicamente no es así. Entonces, primero, un diagnóstico. Lo que yo ahorita sí digo, y lo dije el jueves, la Cámara de Diputados decir, bueno, ¿de verdad es una institución totalmente corrupta, donde prevalece el conflicto de interés, donde realmente la influencia de los grupos de poder es brutal? Ese es el diagnóstico, porque ese parece ser el diagnóstico que tienen para presentar esta reforma. Para presentar una reforma donde es empezar de cero. Pero entonces, primero yo creo que hay un problema, en mi punto de vista, de diagnóstico real ¿por qué no se habla de rezago? O sea, ¿por qué hay tanto rezago en el país? O sea, o tardanza en resolver. Y ahí hay que reconocer, nosotros también lo tenemos. Y que puede ser, primero, desde un sistema procesal que no te da salidas alternas, que no te da, como en otros países, por ejemplo, una fase de conciliación que no tenga que llegar. Lo estamos haciendo ya en justicia laboral por reforma constitucional, donde te dices, tienes que no llegues a los tribunales. Primero, no llegues al juicio, perdón. Aquí hay una etapa de conciliación y entonces no llegues al juicio.
Y yo digo, si esto fracasa, esto se va a saturar. Por más que nosotros hayamos preparado a cientos de juezas y jueces en materia laboral, el juicio es oral. Es un juicio con audiencias orales, por lo tanto son tardados. El juez tiene que estar presente. Ajá. Entonces no te va a resolver 10 juicios al día. No son juicios escritos. Es ¿no? humanamente imposible. Entonces, imposible. Entonces, ¿por qué no reflexionar un poco por qué este país tiene un índice de litigiosidad, si me permites, tan pronunciado y por qué satura los tribunales? Segundo, yo mismo te decía a nivel de la justicia federal, el juicio de amparo y todo, ¿por qué no bajan el número de juicios de amparo que está llamado a revisar decisiones de los tribunales locales? ¿Qué está fallando entonces allá? Que mucha gente se dice, mira, a mí me ha ido, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, antes de ser ministros, muchas veces el que te dice la gente, yo sé que llegando al amparo, y después de haber pasado todo un calvario, me va a ir bien porque tengo la razón. Okay. Pero mientras tengo todas unas instancias, por ejemplo, locales, y no quiero echarle toda la culpa a la justicia local, pero sí quiero decir que yo llevo años, cada vez que tengo conferencias y clases y todo, sobre todo con las jóvenes y los jóvenes, he dicho que la justicia local es una asignatura pendiente en este país. Pero entonces vamos al punto. Un diagnóstico que me parece en todo caso incompleto. Muy incompleto. Y equivocado. Y equivocado. El que hace la 4T. Equivocado. Y luego una solución, si tú pasaras, vamos a suponer que pasamos ese diagnóstico, pero luego pasas a una solución que dices, bueno, y de verdad la elección de una jueza, de un juez, va a terminar con un problema de verdad de corrupción o de amiguismo, de conflicto de interés, o lo va a agravar. ¿Por qué, Adela? Porque cualquier elección implica una competencia e implica el compromiso por obtener votos, ¿sí? Decía, ¿con quién te vas a comprometer? Pues exactamente, ¿no? Yo decía, lo que es totalmente legítimo, natural, parte de la esencia de la representación popular, que es eso, comprometer el voto. Y ahí no lo vemos mal, ni es ilegítimo, ni nada. Sí lo es. Que es el poder legislativo. Que es el poder legislativo, son los ¿no? representantes. Exactamente. Yo siempre he dicho, ellos, por ejemplo, o ellas, no tienen que ser ni objetivos ni imparciales, al contrario. Tienen que representar una comunidad. A sus votantes. Una causa, sí, ¿no? Sí. Entonces no tienen ni por qué ser objetivos ni tienen que ser imparciales, al contrario, toman una causa para defenderla en el Parlamento, ¿no? No es el caso del juez. No puede ser el caso de una jueza que está ahí, y aunque suene bien romántico decir que tiene que dar la garantía de que va a responder conforme a la ley. Y que en todo caso, y se puede equivocar, para eso están los recursos, las impugnaciones, el amparo, ¿no? Pero que en todo caso es una jueza imparcial, que no va a estar a favor de una parte. Incluso, Adela, te voy a decir una cosa, cuando eso pasa, los ciudadanos, o sea, los litigantes, tienen la posibilidad de recusar, se llama recusación. Si yo sé que tal jueza, que tal juez, o ministra o ministro, tiene una amistad manifiesta. Hay un conflicto de interés, digamos. Lo presenta y lo votan los pares, ¿no? Ya. Lo presentan y dicen, ya. Yo me excuso. El propio ministro, también el ministro o la jueza, juez, magistrado, puede decir, yo aquí me excuso porque es pariente. Exacto. O porque pues la verdad sí tengo una amistad manifiesta, esto es notorio, en fin. O sea, ¿por qué? Porque la idea es precisamente que cuando tú entres, no sé, a presentar tus alegatos delante de una jueza, delante de un juez, ¿sí?
pues igual no compartes lo que te dice esto. Y eso es muy legítimo, no Sí, siempre sí, el que sí. gana o el que pierde. Pero eso es parte de, eso es muy normal y muy legítimo. Pero es muy distinto que tú en un futuro entres al despacho de una jueza o un juez y digas, sí, pero será muy competente. Pero para llegar a ese cargo lo apoyó Tal tal persona. persona o tal grupo, poderes fácticos. Bueno, por eso he oído mucho que dicen, no, 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 no. Pero es que primero que haya un mecanismo que verifique la capacidad técnica, jurídica, profesional. Yo hasta ahorita no lo he visto, porque ahorita sería, pues que corroboren que eres mexicano por nacimiento, que corrobores que tienes mínimo 35, 10 años o 5 de antigüedad en el título, etcétera. Esos son requisitos formales. Sí. Para ser jueza, para ser juez, se requiere muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, y yo les decía, por eso hace 30 años. ¿Sabes? Antes de 1994, ¿quién designaba a las juezas, jueces, magistrados y magistrados? Las ministras y los ministros de la corte. En un sistema clientelar. Claro. Podían ser Hasta muy que buenos. vino la reforma. Hasta que vino la reforma y dijo, no, 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 no. O sea, vamos a un sistema de mérito. ¿No? Y no inventado, no era inventar el hilo negro. Pues vimos qué pasaba pues, en Colombia, qué pasa en Argentina, qué pasa en España, qué pasa en Francia, en los países donde además tenemos, digamos, donde compartimos, ¿no? Las raíces del derecho, es decir, las mismas fuentes del derecho o los mismos sistemas jurídicos Exacto. para ver, bueno, qué pasa. Y en todos vas a encontrar que se pone el mérito en el centro de esas designaciones. Eso es fundamental, o sea, que al menos esa juez, ese juez diga, yo no le debo a nadie mi cargo más que al mérito, a estar aquí. Y pasas una serie de exámenes, o sea, que no duran un día, no es un examen de un día, ¿no? Es toda una serie de exámenes desde el primer, que van pasando etapas. Y además, una vez concluidas esas etapas, casos prácticos, hay una etapa que dura 8 horas, porque tienen que resolver y proyectar una sentencia ahí. Sobre un caso, Todo sobre mundo. un asunto. Exactamente, y ahí están los concursantes, jueces, o para ser magistrados, o secretarias proyectistas, que son los que ya traen experiencia para ser juezas, ¿no? O jueces. Y entonces, después de esa etapa, después también van acumulando puntos si logras tener maestría, los cursos de capacitación, Adela, o sea, juzgar con perspectiva de género. También. ¿Qué es? Eso, o sea, ¿qué es? O sea, ¿qué debemos de entender? ¿Qué tiene que hacer una juez, un juez en un caso? No es porque sea mujer la que esté involucrada en un asunto laboral, civil o penal, sino qué significa ver un asunto con perspectiva de género. Exactamente, ¿no? El interés superior del menor, todos estos, que son además cuestiones de tratados internacionales que nos obligan a hacerlo. A Todo los esto que México está pues suscrito. requiere una expertise, ¿no? Requiere una expertise. Yo he tenido que aprender y leer los protocolos de perspectiva de género y cómo aprender a hacer una sentencia o a proyectar una sentencia y tomar en cuenta la perspectiva, Con perspectiva de género. De género, ¿no? Entonces, de todo eso se van dando puntos adicionales y, en fin, se tiene una calificación. Muchos se quedan en el camino, otros y lo intentarán después. Entonces, si tú ves un sistema de elección como eso, desde mi punto de vista, destruye todo eso. Porque, ¿qué incentivo? Tú eres jueza y quieres, perdón, pero además ahora vas a ser jueza solo 6 años. Sí. A lo mejor te eligen por otros 6, o sea, te reeligen. Hay una reelección por otros 6 años y ahí se acabó. O sea, ni siquiera... Tu carrera se acabó. Se acabó ahí. Exactamente. Cuando la idea es, la carrera judicial es una opción de vida. Es decir, que tú permanezcas
vayas subiendo en los distintos escalafones. Y del la sistema, experiencia que te da. y la además, experiencia ¿no? que te da hasta los 65, cuando te toque retirarte, pues también te vayas con una pensión digna. Y esa es la idea del sistema de carrera. Eso es. Ahora serían 6. A elección, no, o sea, tienes que ir a competir por el cargo. ¿Cuál es el Y aliciente? no todos pueden ser candidatos. Y no Es todos decir, pueden no. Primer filtro, ¿con Hay quién un me primer tengo que filtro. congraciar para que me pongan en la lista? ¿O no? Sí, sí, Fíjate, sí. por ejemplo, con el Ejecutivo, con el Legislativo y con la Corte. Y con la O sea, otra vez van a tener que decir a buscar una ministra madrina o ministro padrino, pues para que me metan en la lista. Desde ahí, Adela, pues yo digo, no, claro que es un retroceso. Claro que es un Ahora, retroceso. operarlo, implementarlo está complicadísimo también, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo implementas? Estaba viendo que el electorado, solo en la Ciudad de México, que es uno de los circuitos más complejos, el Poder Judicial dividido en circuitos, coinciden con entidades federativas, pero el primer circuito es la Ciudad de México. Creo que hay 328 cargos. Ok. Multiplicas por 2 como está la iniciativa y eso significa que los electores tendríamos que conocer más de 2,000 perfiles solo en la Ciudad de México. O sea, el día que la gente vaya a la elección va a tener 2,000 perfiles porque multiplica 328 por Sí, por todos. Sí, exactamente, ¿no? Nada más cuando me dieron esa cifra dije, ¿cómo? Sí, es que proponen 300. Dije, ¿de veras? O sea, estamos hablando de, o sea, una sin sentido desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cuál podría ser la motivación del Ejecutivo para mandar esta iniciativa? ¿Cuál es la motivación, ministro? De entrada, ¿se vale decir que todos los jueces son corruptos, que son ineficientes, que hay impunidad, que hay tráfico de influencia? ¿Vale? A ver, yo creo que sí se vale si tú tienes casos, o sea, si puedes, o sea, Documentar y decir, oigan, definitivamente ya vimos que mínimo ya pescamos a 10 juezas o jueces que reciben dinero, que ¿no? puede Para pasar, resolver, que pero puede no pasar, quiere ¿no? decir que todo el Exactamente, Poder ¿no? Judicial. O que están privilegiando a grupos fácticos o grupos de poder, empresariales o empresas o en particular, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo, pero te digo, de eso a decir, todos, absolutamente todos esos casos, ¿sí? Que además, a ver, ya se nos había señalado, o sea, el Poder Judicial ya estaba haciendo un esfuerzo con la última reforma, por ejemplo, en materia de nepotismo, ¿no? Decían, es que hay muchos parientes. No creas que muchos parientes de jueces con jueces o juezas con juezas, aunque sí hay muchos que se han conocido en el Poder Judicial, ¿no? Sí. O que tienen, sí, o sus Me hijos. parece lógico. No, yo, por ejemplo, no vengo de una carrera judicial, como tú sabes, yo como ministro, las ministras no pertenecemos a la carrera judicial, termina la carrera en las magistradas y magistrados, porque aquí ya es una designación entre poderes, Exacto. ¿no? Se pueden escoger ministras o ministros que han venido de carrera y otros que fuimos externos, ¿no? Okay. Propuestos por un presidente y votados por 2/3 partes del Senado. Entonces, digamos, en esa tesitura, o sea, ¿por qué una reforma? Sí, ¿cuál puede ser la motivación? Así, ¿no? Digo, yo no me puedo meter en la cabeza de quienes han Sí, entiendo, pero ¿qué les tomado esa decisión? Lo que sí es que yo me hago la misma pregunta porque incluso me he puesto a analizar, a ver,
qué sistemas sí lo tienen y no. Ya se ha mencionado muchas veces, Bolivia. Estaba viendo que mencionan luego estados de la Unión Americana, ¿no? Curiosamente nunca un juez federal, pero bueno. Sí, son ¿no? locales. Son locales, pero yo diría, ahí también, ¿de verdad está para copiar el modelo? Porque yo he oído críticas en ese sentido de cómo, y estudios que tienen los, digamos, las universidades en Estados Unidos, en, que han acreditado cómo un juez en año electoral decide distinto. Sí, claro. Ya no diga los fiscales electos. Si me explico, en año electoral, buscando una reelección, pues el fiscal busca ser más duros, ¿no? Entonces, suponiendo que eso exista, ¿por qué ese va a ser nuestro modelo si tampoco es un modelo ejemplar, ejemplar, digamos, ¿no? o a copiar que tú digas es que ha funcionado maravillosamente para ellos? Y quien me diga, no, bueno, pero son estados que tienen una paz social muy acreditado, un sistema de procuración y administración de justicia, yo le contestaría, eso es multifactorial. Multifactorial. Yo creo que el gran éxito en la Unión Americana, en muchas de las entidades, y te lo digo, yo fui su procurador jurídico en PGR, cuando era PGR, 2 años, y trabajé mucho con las autoridades norteamericanas, y mucho del éxito de sus políticas es primero la percepción ciudadana de que no hay impunidad. Es decir, que si hago algo, las autoridades son capaces y tienen la competencia para pescarme. Déjame Hay que lo diga. consecuencias. Hay consecuencias. Claro. Ese es el primer gran éxito que nosotros no hemos logrado obtener. Es Que decir, no es responsabilidad del Poder Judicial. no, esa no es responsabilidad, no. Pero es que la gente se confunde, nos han exactamente. confundido. No es responsabilidad del Poder Judicial. ¿no? Y eso es el éxito ahí. Te digo, es multisectorial el decir, bueno, es eso. Segundo, hay jurados, o sea, no es que porque el juez es electo, el estado de, no sé, Alabama o no sé, los estados que exista, todo funciona bien. O sea, si funciona bien va a ser multifactorial. No es porque elijas al juez. Entonces, hay que tener cuidado cuando tratamos de traernos figuras que ni siquiera corresponden a nuestro sistema o que podamos copiar cuando ni siquiera está acreditado que sean exitosas. Que den buenos resultados. O que ellos, exactamente, a mí nunca, para lo de los fiscales, nunca, mis colegas de la Unión Americana con los que trabajaban, nunca me dijeron deberían ustedes elegir a sus fiscales. Nunca. Al contrario. Yo les pregunté, ¿es un buen sistema? Y muchos me dijeron, pues no. Ahora, entonces, están partiendo de un diagnóstico equivocado, Así es. ¿no? Para mandar esta reforma, el diagnóstico es equivocado, de entrada. Totalmente. Ahora. Y luego la solución. Y luego la solución. No va con el objetivo. ¿No? Vamos a suponer si el objetivo es limpiar de corrupción, sí. No, La elección no agrava eso. O sea, en un país como este, ¿no? Pues Además. Claro, exactamente. No lo agrava, pues yo digo, claro que lo va a agravar. Sí, el juez ya no tiene un aliciente, no sabe que no va a estar más de 6. Y luego, ¿a qué me preparo? ¿A qué me sigo preparándome si lo siguiente depende también de una elección? O sea, de que encuentre los conductos como adecuados. Si fuera un certamen de popularidad. De popularidad, exactamente. Y ahí termina todo. Y Adela, los impedimentos van a seguir. Un juez, un magistrado, hoy en día ni ministros ni ministra, no podemos recibir absolutamente ningún ingreso, realizar ninguna actividad remunerada. Fuera de su salario. Exactamente el salario, ¿no? Ni clases, ¿eh? Ni clases. Yo el día que fui nombrado ministro, yo estaba en el CIDE. El CIDE me pagaba como un profesor externo. Dejé de cobrar. De hacerlo. Exactamente, dejé de cobrar. Entonces, todo eso, que es correcto o que es congruente con un sistema de carrera, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí vas a estar toda tu vida, esa es la idea, ¿no? Hasta tu jubilación, que es como... Y aspirar, Exacto. ¿no? Claro. A subir en tu carrera Y a profesional. subir, sí, claro. A escalar. Claro, claro. Fíjate, tocas un punto bien importante. A ver, porque luego nos clavamos, jueces, magistrados. Son casi 30,000 miembros de la carrera judicial, distintos de esas categorías, digamos, son las top en la carrera judicial. Pero está desde el actuario que sé que notifica, el que anda en la ciudad, o sea, en el circuito de Querétaro, pues ahí anda notificando. Y luego los oficiales, que es el primer escalón. Generalmente jóvenes egresados de las universidades. Así empieza, ¿no? Y luego su aspiración va a ser a secretaria proyectista, es decir, el que empieza a hacer una sentencia, porque mientras como oficiales ayudan a la secretaria o el secretario a hacer una sentencia que luego se le va a presentar al juez. Todos ellos pertenecen al sistema, o sea, todos ellos son juezas y jueces potenciales. Sí, claro. Que tú quieres que lleguen. Sí. Sí. Y por cierto, te dije, son más de 30,000 y 17,000 son mujeres. La mayoría. La mayoría son mujeres. Ajá. 17,000 mujeres. Por eso cuando dicen, no, bueno, pero el sistema de carreras se mantiene en las demás categorías, no es cierto. ¿Cuál es el aliciente para esa persona, esa chica que entró recién egresada de la carrera de Derecho y que es, bueno, de actuaria o ya es oficial y que va a querer ser secretaria? Para llegar a secretaria de estudio y cuenta pues, o proyectista, pues ya va a requerir 3 años de experiencia, en fin. ¿Cuál va a ser su aliciente si más bien empieza a buscar, perdón, que lo diga coloquialmente, pues grillas para quién me puede apoyar? O sea, las barras, o sea, ¿qué apoyos voy a necesitar para poder acceder ya al cargo? Ahora, ¿hay algo de la reforma que te haga sentido, ministro? Sí hay. Eso siempre se ha dicho, el que la presidenta o presidente de la Suprema Corte no presida la judicatura, ¿no? El Consejo de la Judicatura. Y también me hace sentido que piensen que el Consejo no ha sido lo suficientemente eficiente para, en su caso, conducir la totalidad del Poder Judicial, que puede haber, digamos, un aparato muy grueso, ¿sí? Y a mí sí me hace sentido el que se diga, bueno, hay que reflexionar por eso. Yo siempre he estado también a favor de que esa presidencia no tenga que ser... Ahora, ¿se está planteando la desaparición de la judicatura? Del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Se está planteando, sí, ¿no? Para crear un tribunal dentro que es lo equivalente a lo que hoy tenemos como las unidades de investigación internas. No se llaman exactamente así, pero para no ser tan técnico, que son la visitaduría, o sea, las que vaya a hacer las visitas, ya sea porque hay denuncias ciudadanas contra juezas o jueces o magistrados, y que va a llevar la investigación y luego el órgano que sanciona, ¿no? Eso se está pasando a un tribunal. Tú me dirías, bueno, y ese tribunal que yo digo, está bien, igual no está mal. Le quieren llamar un tribunal o quieren que se revise esa parte porque parece que no es lo suficientemente eficiente. Pero hoy por hoy, eso lo dijo el ministro Pardo ese jueves, me llamó mucho la atención, las causales que trae la reforma como posibles conductas indebidas es actuar por ejemplo, en contra del interés público. Un ejemplo. Te voy a decir una cosa, para muchos puede ser que mi voto
en la acción de inconstitucionalidad en reforma energética. Pues sería en contra del interés público. Mucho pueden pensarlo. O lo que hace un juez cuando otorga una suspensión, vamos a poner, porque este caso, en la parte de procuración, en la investigación, te dice, no está acreditado, pero no me estás acreditando nada. Yo tengo, pues que darle, o sea, libertad, porque no puedo darte el auto, se llama de vinculación a proceso, no lo puedo soltar. Pero eso no es responsabilidad del juez, es responsabilidad por ejemplo, de las fiscalías, de los Pero ministerios. yo te diría que se podría pensar, está actuando en contra del yo he del oído, interés público, claro, porque liberaron porque a un soltó. delincuente. Exactamente, Ya. ¿no? Porque lo soltó. Entonces, cuidado, porque, o sea, las conductas, o sea, ahí totalmente sí invades la autonomía. Fue una restricción jurídica, que además es revisable. Se vale que se equivoque. Sí, ¿no? sí. O sea, entonces interpones los medios para decir no. ¿Sí? Pues ya te lo confirma un colegiado que ya son 3. Exacto. ¿No? Una suspensión es revisable. ¿No? Impugnable, y entonces la revisa, pero ya la va a revisar no solo una persona, sino un colegiado, ¿no? ¿Qué va a decir? Entonces, yo sí pondría mucha atención en ese punto. Por lo demás, también dicen que hay que elegir a los consejeros. Yo vuelvo exactamente al mismo tema, ¿sí? Para en la parte de que va a administrar y todo. Y Adela, lo que yo sí he aprendido, y te habla un ministro que no viene de toda la carrera, ¿no? Es que para administrar, para verificar, supervisar y sancionar, tienes que saber cómo funciona un juzgado. Tienes que conocer desde que entra una demanda, cómo debe de turnarse, porque un juez se tiene que declarar incompetente si no le toca a él. O sea, tienes que saber qué debe de hacer no el juez y cuál es el cualquier. No. Para que cuando hay esas visitas de verificación, pues tampoco le vea una jueza o un juez la cara al visitador. Sí, claro. ¿no? Que tú puedes decir no, desde el cómo debe de estar integrado el expediente. Porque una mala integración del expediente, un documento, prueba que tenía que estar y no está, puede ser catastrófico, ¿no? Pero eso hay que saber. Yo cuando llegué a la corte, lo primero que hice, de verdad, es traerme gente de los tribunales colegiados. Que se la saben de todas. Que se la saben, exactamente. Para decir, no, a ver, pero dime en el amparo indirecto, dime exactamente cómo funciona o cómo. Que a veces tenemos que resolver contradicciones de tesis, se llaman hoy, de criterios entre un colegiado, otro colegiado, y entonces... Y llega a la corte. En la corte ya, pero entonces será, a ver, pero dime exactamente cuál es la consecuencia si yo propongo definir de un lado o cuál es la interpretación correcta. Es bien importante. Yo sí estoy convencido que tienen que tener también esa expertise para saber, no estoy diciendo que todos tengan que ser internos, ¿no? Pero los externos que lleguen es lo mismo. Tienen que tener la especialización. La especialización para saber cómo administrar. Y otros, insisto, cómo hacer las compras, cómo comprar, qué comprar, o sea, también eso, o sea, una buena administración. Ahora, el hecho de que pongan como límite 6 meses para que se resuelva un caso, ¿es técnicamente posible? Digo, yo creo que todos estaríamos a favor de que eso ocurra. De que eso ocurra. Porque hay casos que pueden tomar años. Sí. Pero es técnicamente posible. Yo creo porque hay muchos recursos, ¿no? Es lo que te digo. En el camino. Mira, yo sí estoy a favor de que se pongan plazos, o sea, no lo veo.
La propia iniciativa, la propia reforma dice, y cuando no, pues lo justificas de manera justificada. Yo te diría, pues lo vas a estar poniendo, justificando, es decir, pues no depende de mí, interpusieron el recurso, ahora yo tengo que esperar a resolver el recurso, que igual nos pasa así en la Suprema Corte. Estás por resolver, yo tengo una controversia o una acción, interponen un recurso por la admisión y ya me toca esperar a que se turne, se haga un proyecto, ese proyecto se vote de manera colegiada en la primera o en la segunda sala, y una vez que me liberan, dicen adelante, entonces va mi proyecto, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Pero así va a ser. Va a tener que haber toda una serie de... Pues sí, vas a estar justificando. ¿Cuál sería una buena manera de una buena reforma al Poder Judicial para tener una justicia expedita, ¿no? ¿Cuál sería una buena reforma? Para mí... ¿Qué habría que hacer, ministro? Para mí, el mejoramiento de la justicia en el país pasa por, con el mismo peso, mayor peso, revisar la justicia local. ¿Sí? Segundo, revisar los procedimientos. ¿Sí? Es decir, qué es lo que está ocasionando, sí, lo que te decía, ¿no? No hay salidas alternas, no hay arbitraje en este país. Hay sistemas, ahí sí que hay que copiar en otros países, donde claro, incluso es no todo se tiene que llevar a juicio. Claro, que es obligatorio. Ve y trata de conciliar, ¿no? Es el primer paso. Las salidas alternas, es decir, llegar a un acuerdo, ¿no? Y no sobrecargas los órganos jurisdiccionales. Que tienen una gran sobrecarga. Que tienes una... Fíjate, estuve en Tijuana hace 3 semanas o 4 semanas y estaba hablando con 2 juezas y 2 jueces de distrito allá. Este año, Adela, pasaron como de 1,400 juicios de amparo promovidos por migrantes a 2,000. Se duplicó. Es una brutalidad, es una bestialidad. Pues no dormimos, o sea, no hay horarios, tenemos que estar atendiendo gente que reclama una suspensión para que no la detengan. ¿Qué opinas de la reforma a la ley de amparo? Puede ser exactamente también una reforma a la ley de amparo, puede ser la revisión de las leyes procesales para que la justicia sea más expedita, pero sobre todo, te digo, si tú logras un gran nivel de eficiencia a nivel de la justicia de origen, primaria, en la local, esto no tiene por qué saturarse. No sé si me explico. No tienes por qué irte al amparo siempre para que revisen lo que hicieron. Sí. Si esto funciona bien, por ejemplo. Por eso para mí es fundamental. Si no, es querer arreglar la copa de un árbol, pero no arreglas la raíz. ¿Sí? Entonces yo sí creo que más allá de decir, bueno, fíjales plazos y todo eso, sin que esté mal que tengan un máximo, yo creo que es multisectorial. Yo sé que tiene sesión, ministro, pero a ver, un par de preguntas. ¿Qué opinas de esta solicitud de juicio político hecha, por un lado, por la Secretaría de Gobernación contra el juez Rodrigo de la Pesa y una denuncia de tipo penal también por parte del Tribunal Electoral, una vez que el juez de la Pesa pues pide nombrar a los 2 magistrados faltantes en el Tribunal Electoral? ¿Esto es competencia del juez? ¿No es competencia del juez? ¿Había recursos antes de pedir un juicio? ¿Qué pasa? Yo lo que te puedo decir, no me gustaría opinar mucho porque me tendría que haberme... No he visto ni la resolución. Pero de entrada... Pero de entrada yo te diría, y fue lo primero que yo vi con mis colaboradores y también dije que no hay recurso. Sí, se impugna. Pues eso no significa que esa resolución se mantenga. Son 2 recursos. No quiero ser muy técnico. Hay la suspensión provisional, que es muy rápida, y luego se confirma o se retira la suspensión provisional o se confirma con la suspensión definitiva.
Contra esta hay un recurso, se llama queja, y resuelve el colegiado. Ya Ya. no resuelve uno. Y la otra es revisión. O sea, sí hay recursos para que tú revoques. La decisión del juez. De un juez, De un juez. que actuó él solo o sola, y luego ya tienes un colegiado, pues que tendrá que revisar Ya, y pero decir, sí era no. competencia del juez, decir, pues nombren a los ministros faltantes. Yo creo que sí, pero vamos a suponer que no. Que Hay no lo fuera. recursos, no pedir un juicio Exacto. político. Pues yo sí creo, porque todo no son dioses, se pueden equivocar o puedes, claro que sí, puedes otorgar una suspensión, pues que no procedía, puedes. Pero es excesivo pedir un una juicio interpretación. político, ¿no? Pues yo creo que sí, porque eso es, digamos, una presión en vivir. Yo quiero ponerme en los zapatos ¿Del juez? de quien lo hizo, ¿no? O sea, yo creo que están los mecanismos para impugnar, sí, para decir no. Digo, porque puedes decir es que hay dudas, es materia electoral, no le tocaba o no es materia electoral, porque en realidad lo que está ordenando es la integración del órgano, no una resolución. Exacto, nada de más urnas, que se nombre, exactamente, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se decidirá en la impugnación a través de los recursos, donde un colegiado, o por unanimidad de 3 o por mayoría de 2, o revoque o confirme y diga no está bien, o no puede suspender. Nosotros en sala, como todos los órganos, hemos revocado suspensiones también. Ahora, ministro. A mí me han revocado suspensiones la sala. La sala. Cuando se interpone el recurso por la autoridad, por ejemplo, y entonces dice, no debiste admitir eso, Lainez. ¿Sí? O está bien admitido. Y entonces se confirma. Si me dice no debiste admitir, se desecha. Ya. ¿No? Déjame hacerte un par de preguntas Sí. más, rapidísimo. En caso de que pase la reforma judicial, que tengan la... Vamos a esperar si el tribunal les da o no la mayoría calificada, ¿no? En caso de que pase la reforma, ¿puede haber un acto de inconstitucionalidad? Supongo que la oposición puede impugnarlo. ¿O qué procede en términos eso es muy importante. legales? Porque una vez que se defina, como tú dices, por el tribunal de la... Ajá. Sobre todo esto, ¿no? La ¿cómo va a quedar? sobrerepresentación, ¿cómo va a quedar? Exactamente, Exacto. ¿no? Aquí es bien importante esto. Esta es una reforma constitucional. Si las cosas se quedan de esa manera, es muy difícil, ¿eh? Porque está en la Constitución. Ya. Está en la Constitución. Las 2/3 partes. Y si las dos, y ya no habría la entiendo yo que ya no tendrían el número necesario para pasarla. Para pasarla, pues sí lo tendrían. Sí lo tendrían, ¿no? Lo tendrían, si el tribunal pero se para impugnarla ya Ya no. no. Ya. ¿Te preocupa, ministro, esta reforma judicial? Sí, mucho. Mucho. Muchísimo. El hecho de que reduzcan de 11 a 9 el número de ministros, No me preocupa. eso no preocupa. No me preocupa. No, a mí sí me preocupa, Adela, porque... El sueldo, no me preocupa. De ellos sí, jueces magistrados, creo que... No el de los ministros de la Corte, Exacto, digamos. ¿no? Porque tiene que ser un salario remunerador que si seguimos en el sistema de carrera. Que incentive. Para que incentive. Y que es aspiracional. Yo les daba el ejemplo en carrera magisterial, por ejemplo, que ahí no elegimos a los profesores, profesora. Queremos que lleguen por A los méritos mejores, claro. y que se queden toda su vida. Sí. ¿No? Pero también, pues que tengan alicientes en las mejoras salariales, en sus prestaciones y en una, digamos, llegues a tu vejez dignamente, sin tener que preocuparte. Sí, sí. Si a los 65, 70 años tengo que buscar para vivir, una chamba que me dé para sí, comer sí. o para vivir. ¿Sí me explico? A mí sí me preocupa. ¿Qué me preocupa? Si me quitan a mí, pues me quitarán. Sí, me explico, entiendo perfectamente. pero que en 10 años o 15 o 20 estemos volteando para atrás y decir, no era por ahí.
Ahora, ¿Sabes lo que eso significaría? sí, un retroceso brutal, brutal. Ahora, ¿cómo está el ambiente en la Corte? ¿Cómo está el ánimo en la Corte? ¿No? Es justo decir que es responsabilidad de la ministra Norma Piña la no interlocución, digamos, porque No, eso no se me el hace. presidente lleva toda su administración Ajá. denostando a los jueces, al Poder Judicial, no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿es válido o serviría de algo? Digo, el presidente ya dijo que no serviría de nada, ¿no? Porque... Y no se me hace válido, porque, insisto, primero, ni siquiera ella, o sea, y creo que también eso ha marcado su presidencia, ha sido el decir, nadie tiene más interlocución que yo. Por ejemplo. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho, tan es así que hay ministras y ministros porque tienen sus propias interlocuciones inevitables. ¿Por qué? Pues porque... Tienes tus relaciones. Exactamente, ¿no? Entonces tampoco pueden decir, no me escuchan, o la interlocución es incorrecta, y todo, ¿no? Entonces, por eso no me parece. Ya. ¿Cómo era con Saldívar? Yo creo que era infinitamente más personalizada y única la relación. O sea... Él sí tenía la exclusividad de la interlocución. Sí. Y no porque no quisiéramos, o sea, nunca tuvimos la oportunidad, pues, de acercarnos, ¿no? No era bien visto que te acercaras por tu lado. Ya. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ves para los... ¿Qué ves? No sé. No sé, yo creo que... Yo por eso te decía cómo está el ánimo de la ministra presidenta, digo... Pues digamos, pues, yo creo que lo que yo sí he visto es que seguimos, ¿no? Hoy tengo sesión, seguimos trabajando, y nuestra labor es poner todos estos puntos sobre la mesa, ¿no? En unos coincidirán con nosotros, en otros no, pero yo sí pienso que tenemos que seguir poniendo y dar alternativas, ¿no? Brevemente, Adela. Sí, por favor. Antes de la elección. Yo no tengo prisa, eres tú. No, ya me estoy. Antes de la elección, para que que no se piense que es una reacción a la elección, mucho antes, desde febrero, el Poder Judicial inició unos foros en todo el país. Yo ya fui a 2, ¿sí? Tenía que haber uno a Culiacán, iba el jueves, pero nos llamó la Cámara, nos invitó a la Cámara de Diputados. Al foro. Entonces cancelé mi presencia en Culiacán, pero pues sí me tocó ir a otros 2 foros donde lo que hizo el Poder Judicial es multifactorialmente convocar a ministerios públicos, jueces locales, tribunales locales, jueces federales, víctimas, o sea, ONGs dedicadas precisamente a activistas. Sí, a la defensa de las víctimas. Exactamente, a la defensa de las víctimas, para hacer mesas temáticas. Yo participé en una interesantísima y empezar a sacar conclusiones. Entiendo que entonces la idea es que el Poder Judicial esté en aptitud en el mes de agosto de presentar alternativas. Me preguntaste tú qué opinas para mejorarla. Yo te di mi idea, ¿no? Puede ser limitada, pero sí que hay alternativas mucho más. La Defensoría de Oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, otra vez, a nivel local y a nivel federal. Claro. No basta que tengas una super defensoría federal, si nada más va a ser para quien local, llegue allá. ¿Sí me explico? Entonces, exactamente. Y a nivel local no. O cuando llegues al... Y afecta otra vez a los más vulnerables, a los que no tienen acceso a la justicia. Exactamente. Entonces, ustedes estarían presentando una alternativa en el mes de agosto. Una alternativa de decir, pues te falta esto, le falta esto, desde el diagnóstico, ¿sí? Y creemos que hay otras
Otras vías, otras alternativas. Yo no sé si esa venga, porque yo no, o sea, se va a ver toda una compilación de conclusiones. Sí, entiendo, no las tuyas necesariamente. Exactamente, claro, pero claro, por ejemplo, claro. yo siempre, cuando te dije, siempre en cada conferencia, la justicia local es una asignatura pendiente. Ya. Decía, por ejemplo, hemos hecho reformas donde sujetamos a los estados, bueno, a la legislación en materia de contabilidad gubernamental, hasta de archivos, con leyes, digamos, emitidas por el Congreso Federal, que abarca todo el país, ¿no? Para homologar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué para homologar la contabilidad? Porque luego para la rendición de cuentas que hubiese el mismo lenguaje Sí, sí. en todo el Estado, ¿no? Archivos, materia en la que quieras ha habido, ¿no? Y nadie nos preocupamos nunca para decir artículo 116, que es el que habla de los estados en la Constitución Federal, que cómo garantizar en una entidad federativa que el tribunal no va a estar a merced de lo que decida o el gobernador o la legislatura. Sí. Hay excepciones muy honrosas, pero en muchos estados, pues llega el gobernador, tiene mayoría en el Congreso y lo cambia. Cambiar la constitución local y entonces ese tribunal va para afuera. Ya. Hay algo que me Así es. preocupa y ya te dejo ir. Me decías, si tienen la mayoría calificada y pasa la ley, es muy difícil, la reforma es muy difícil que la oposición pueda impugnar, ¿no? Sí. ¿Hay algo en materia procesal que se pueda hacer previo o no? ¿O posterior? No veo yo ahorita. Si pasa, con mucho pasa. claro. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y esto sería a partir de cuándo. ¿Qué dice la reforma? Al otro día dice... La reforma ahorita, tal como está, se estaría eligiendo a todos los sustitutos de jueces, de magistrados, 1,647 cargos entre jueces, magistrados y magistrados. 1,647, multiplícalo por candidatos y no sé cuánto. Sí, Bueno, sí, ¿no? claro. Esos son los titulares, ¿no? En junio de 2025 entiendo que para el 1 de septiembre de 2025 ya deberían estar electos todos. Al mismo tiempo, Y Yo nada más mientras, te ¿qué digo, pasa? Porque si pasa la reforma... cada uno de esos órganos tiene un promedio de 1,800 asuntos. Sí. ¿Y qué? ¿Se ponen en paréntesis, en pausa o qué? Ahora, Por eso estoy preocupado. sí, porque además el discurso del presidente, digo, tú estarás de acuerdo conmigo, ministro, ha logrado permear en la ciudadanía. Jueces Sí, corruptos, sí, ¿no? sí. Ministros de la Corte que ganan más que el presidente, que tienen grandes prerrogativas, que llegan en camionetotas o que luego se quieran subir al metro, ¿no? Pero pues ya las vi. Y ha logrado permear. Yo estoy de acuerdo, yo el jueves lo dije, yo creo que sí hay que, en un ejercicio también de autorreflexión, al Poder Judicial Federal, yo sí creo que nos ha fallado el cómo comunicar qué hacemos. Esa Suprema Corte de Justicia obtuvo por parte de la ONU un premio a derechos humanos hace 6 años. Es decir, es un Poder Judicial reconocido en que ha sido y mucho baluarte en América Latina, si me permites, no, sin presunción, junto con la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, donde ha habido de verdad avances muy, muy importantes en perspectiva de género, interés superior del menor y una serie de derechos humanos que llamamos los derechos económicos, ecológicos, por ejemplo, que hemos logrado, digamos, que tengan un significado para la población, ¿no? El que tú puedas decir, se otorgó esta concesión para un centro de energía eólica, consultarse a las comunidades indígenas, no. Pues entonces... No va. No va. No va. ¿Sí? Ese tipo... No lo han sabido comunicar. Exactamente. Quizá. Es cierto que no hemos sabido comunicar. Y lo otro es lo que te digo, la población no porque sea tonta, es que tampoco tiene en ningún país como que todo el conocimiento como para diferenciar. Tu problema de justicia está del lado de procuración
tu recepción en Ministerio Público, cómo se atendió tu queja. Luego, justicia Y local. ahora los van a poner a elegir. Exactamente. Y ¿no? lo que va a costar una elección. Hoy venía en la primera plana, no me acuerdo si del Reforma o del Universal, ¿cuánto costaría hacer esa elección? También. Es como si yo te preguntara, Adela, a ver, ¿cuál es tu percepción de justicia? Y me dices, pésima. Pues yo te preguntaría, a ver. ¿En dónde está? ¿Dónde fue? ¿Qué te pasó? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Si me dices, no, pues es que, no sé, me Fui al asaltaron. Ministerio Público claro, y entonces... o llegué y mi casa vacía, o sea, se fui metieron revictimizada y todo. Ah, te digo, de ahí te quedaste. Sí, bueno, y fuiste a qué tribunal, no, pues acá, ¿no? En San Luis Potosí, o en qué, donde estabas, ¿sí? Entonces te digo, entonces, tu problema está ahí a nivel, o sea, ni siquiera pasaste la justicia local. Sí, no, O se la quedó a nivel o la de... experiencia que tuviste en el MP, pues te dijo, ya ni para qué le sigo. Sí, sí, sí. En fin, ¿ves por qué es bien Pero eso tiene que ver importante? con la Procuración Exacto, de Justicia, por no ejemplo. con el Poder Judicial. Ministro, Muy siempre bien. es un gusto platicar contigo. Ve a Gracias, sesión, Adela. te estaremos siguiendo. Muchas gracias. Muchísimas Qué gracias. amable por Muy buen venir. día. Muchas Al gracias. contrario, gracias. Muchas gracias.